inflamatoria intestinal, quiero pensar que todos tienen una idea básica de qué consisten este grupo de enfermedades, ¿verdad? Aquí este es un término que describe distintos trastornos que involucran la inflamación de tejidos del tracto digestivo, comúnmente por un tiempo prolongado, un tiempo que entendemos como algo crónico. No se imaginen 2 semanas, 3 semanas, no, es un periodo de muchos meses a años, ¿sí? Y vamos a enfocarnos en 2 tipos muy particulares de enfermedad intestinal inflamatoria, ¿sí? Van a ser la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Cada uno tiene características patológicas bien marcadas. En el caso de la colitis ulcerosa, afecta exclusivamente al último tercio del intestino grueso, ¿sí? Como podrán observar aquí en la imagen, tiene unas ulceraciones de el nombre colitis ulcerosa, afecta al tercio final del colon, y si se dan cuenta, el daño o el proceso inflamatorio es continuo. Es una de las características patológicas más evidentes. El proceso inflamatorio es continuo, mientras que en la enfermedad de Crohn vamos a tener una inflamación que podemos entender por parches o por segmentos. Aquí, por ejemplo, tenemos una región inflamada, menos inflamada, más inflamada, sana, inflamada. Entonces, la diferencia interesante es que la colitis ulcerosa provoca inflamación crónica y úlceras, inflamación continua y úlceras. Mientras que en la enfermedad de Crohn tenemos una inflamación por segmentos sin ulceraciones. Otro detalle interesante es que la colitis ulcerosa está limitada a afectar exclusivamente al último tercio del colon, esa parte, ¿verdad? Mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto digestivo, siendo mucho menos común afecciones que involucran, por ejemplo, el esófago, pero puede ocurrir. Bien, aquí en colitis ulcerosa vamos a darnos cuenta que es una inflamación y llagas, úlceras, en el recubrimiento del intestino grueso, en este caso, el colon y el recto. Vamos a tener distintos síntomas, observen por ejemplo. Diarrea con sangre, evidentemente, la última parte, si la última parte del colon está afectada, la sangre puede ser sangre fresca, no coagulada, ¿verdad? Va a haber desde luego una pérdida de peso, porque en este caso ya sea una falta de apetito, una reducción del apetito, y en el caso del proceso recuperativo, ¿verdad? También va a demandar algo de energía, algo de calorías, pero el problema principal va a ser la falta de apetito, va a haber dolor abdominal y podemos encontrarnos con algo de mucosidad en las evacuaciones. Y esos son los más relevantes o los más importantes. En la enfermedad de Crohn, por otra parte, vemos aquí se caracteriza por la inflamación del recubrimiento del tracto digestivo, generalmente en sus capas más profundas. Vamos a ver aquí más adelante, tenemos una variación histológica en el tipo de lesión que se forma a través de las capas, ¿sí? Vemos que la enfermedad de Crohn afecta con mayor frecuencia al intestino delgado, sin embargo puede afectar al intestino grueso y en algunas ocasiones afecta al intestino superior, como les decía, al esófago también se puede. A diferencia de la colitis, repito, la colitis está básicamente limitada a colon, el intestino grueso y el recto, ¿verdad? Bien. Después, esta enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, pero cerca del 50 al 60% de los casos se encuentra afectado el líquido distal y el colon. ¿Qué se absorbe en el líquido distal? Factor intrínseco y vitamina B12, ¿verdad? Entonces, una lesión inflamatoria que cause daños en la zona puede limitar la disponibilidad de vitamina B12. Luego, la afección es exclusiva del intestino delgado del colon con el 15 al 25% de los casos, ¿sí? Y en los demás, comúnmente la inflamación por parches suele afectar o a intestino delgado y alguna parte del intestino grueso.
tenemos una tabla comparativa. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto es lo que debería ser un intestino normal. Por referencia, tomamos o comparamos la misma región del intestino grueso. Aunque recuerden, la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier segmento, ¿verdad? Aquí algo bien interesante, algo bien característico, ¿verdad? Es el incremento de la envoltura grasa en la enfermedad de Crohn, mientras que la colitis ulcerosa, esto pues es relativamente normal, ¿verdad? Aquí vamos a observar también que en la enfermedad de Crohn hay un engrosamiento de las paredes, cosa que normalmente eso no se va a ver en la colitis ulcerosa. ¿Sí? En la colitis ulcerosa lo que vamos a observar son ulceraciones, daños en la mucosa y la submucosa que producen sangrados. ¿Sí? Podemos encontrar los dos patrones histológicos de crecimiento tisular. Aquí, por ejemplo, le dicen un empedrado. ¿Han visto cómo se ven los caminos de piedra? ¿No? O sea, son irregulares y tienen como protuberancia. Bueno, eso va a ocurrir en la enfermedad de Crohn. Mientras que en la colitis ulcerosa, lo que vamos a ver es úlceras y la pérdida de las úlceras. Las úlceras son estas fragmentos globulares, esos segmentos globulares en los que se dividen nuestro intestino delgado. ¿Okay? Podemos observar aquí, ¿verdad?, una inspección histológica de los cortes mediante una tinción de líquido. Y recuerden, aquí no tenemos microvellosidades. Si les llego a poner algo así y ustedes me dicen que eso son microvellosidades, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué es lo que hay? Y para que estas son las criptas que encontramos en el intestino grueso. Observen la estructura, la morfología de las criptas. Tenemos un epitelio, ¿verdad?, bastante definido, muy bien organizado, formando una serie de columnas. ¿Cómo se ven en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa? ¿Qué pueden apreciar? Ya no se ve tan uniforme como bueno. No está. O sea, pareciera que pues toda la organización del tejido, ¿verdad?, se ha perdido. De nuevo, repito, ¿qué pasa si perdemos la organización estructural de un órgano, de un tejido? Ya no se tiene la misma función. Correcto, ya no sigue. Bien, aquí ustedes nos dan un ejemplo de cómo se ven este empedrado intestinal, ¿verdad?, y los pólipos, los pseudopólipos que se llegan a formar. Aquí en particular, en esta tabla comparativa, nos ayuda bastante bien a entender las diferencias entre cada tipo, ¿verdad?, de enfermedad. Vemos cómo está el tipo de lesión en la colitis ulcerosa. Todas esta tabla son preguntas de examen súper común. Les sugiero que le presten particular atención. ¿Cómo es el tipo de lesión en la colitis ulcerosa? Continua. La inflamación es continua. Les había dicho, en la colitis ulcerosa afecta principalmente a el colon. ¿Cómo es en la enfermedad de Crohn? En la enfermedad de Crohn vamos a tener lesiones por parches, por segmentos. ¿Sí? Aquí en el dibujo nos oponen, es cierto, en el colon, una parte del colon, ¿verdad?, también en el intestino delgado, que es donde más suele ocurrir. Sin embargo, no está limitado a que esto ocurra en el intestino delgado o en el colon. Puede ocurrir también en el estómago, como en el intestino. Entonces, la lesión histológica que vamos a observar es una lesión por partes. Después, hablando de la histología, ¿cómo se ve la lesión? ¿Cómo se ve el daño? Vean aquí, ¿qué es lo que tenemos? La inflamación está limitada ¿a qué capa? A la submucosa. Es decir, la colitis ulcerosa daña o genera úlceras, que es lo que tenemos, úlceras sangrantes en la capa submucosa. ¿Sí? Ahora, por otra parte, en la enfermedad de Crohn
podemos observar que la inflamación, el proceso inflamatorio es transmural. ¿Qué significa eso? Afecta a todos los muros que constituyen el intestino. Por lo menos se inflaman las paredes. Los dos son la inflamación, pero es que la lesión crónica es diferente. Aquí, por ejemplo, en la enfermedad de la colitis ulcerosa, si bien el daño solo ocurre o solo está en la mucosa, el parche lesivo, el parche de inflamación es alargado. Entonces tienes una región muy larga que tiene una inflamación en la capa, o sea que llega a afectar las capas mucosas y submucosas. En cambio aquí, al ser lesiones por parches, tienes fracciones pequeñitas, pero esas fracciones pequeñas tienen una inflamación que va de manera profunda, afecta a todas las capas. ¿Sí? Me parece que la determinación histológica, aquí no me hagan mucho caso, podría estar recordando mal, se les denomina como lesiones en forma de espina de rosa, ¿sí? Porque son como si fuera un espino muy alargado que afecta a las cuatro paredes, ¿sí? Luego, hablando de una colonoscopía, vamos a observar algunas diferencias. La mucosa, ¿sí?, es bastante friable en la colitis ulcerosa. Friable es un tejido se vuelve friable cuando, digamos, mantener su forma o la misma presión causa un daño. Ejemplos de tejidos friables son el hígado y sus encías. Sus encías, tantito que ustedes se pillen más fuerte de lo habitual y puede crear una lesión en ese tejido. Lo mismo pasa con el hígado. Un hígado, ustedes si la plantean, imagínense una textura de una gelatina, ¿no? Que es haciendo un poquito de presión, pueden romper ese tejido muy fácil. Bueno, en la colitis ulcerosa la mucosa se vuelve muy friable. ¿Sí? Nos damos aquí, vamos a tener ulceraciones bastante profundas y pérdida de úlceras. Todo esto es característico de la colitis ulcerosa. Mientras que en la enfermedad de Crohn vamos a tener un incremento en el depósito de grasa alrededor del intestino y también vamos a encontrar un engrosamiento de las paredes. ¿Sí? Ese engrosamiento de las paredes no se observa en la colitis, solo se observa en la enfermedad de Crohn. En este caso, debido a la presencia de úlceras, las heces en la colitis ulcerosa suelen tener sangre fresca. Significa que no hay sangre en la enfermedad de Crohn. Puede haber, pero no es tan común. En los dos casos se van a presentar diarreas, ¿sí? Es más común la presencia de sangre en la colitis ulcerosa, pero también puede ocurrir en la enfermedad de Crohn. Después, hablando de las complicaciones que vamos más adelante, en el caso de la colitis ulcerosa vamos a tener algo que se llama megacolon tóxico, que básicamente hay que retirar la porción del colon afectada. Y en el caso de la enfermedad de Crohn nos vamos a encontrar con fístulas, debido a que afecta precisamente todas las capas, otra lesión transmural, se van a generar fístulas, sobre todo son conexiones entre áreas distintas de nuestras cavidades corporales, cavidades que normalmente no deberían estar conectadas. Por ejemplo, su estómago nunca debería estar conectado a su pared abdominal. Después podemos encontrarnos con algunas complicaciones, quizás la más importante que debamos tomar en cuenta es el cáncer colorectal. Vemos aquí tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn generalmente se presentan con diarrea, sangrado, dolor abdominal, fatiga y pérdida de peso. Estoy seguro que fatiga, pérdida de peso, dolor abdominal, más de uno lo ha experimentado en los últimos meses. Bien, ahora, si se dan cuenta, los síntomas de esta enfermedad intestinal inflamatoria pueden variar en función de qué, en función de la inflamación. Algo que creo que no siempre queda claro, no siempre es fácil de visualizar, es ante un mismo estímulo, nuestros cuerpos, nuestros organismos no van a responder igual. Por ejemplo, si los dos, si todos aquí consumimos la misma cantidad de glucosa, no sé, 25 gramos,
no todos vamos a liberar la misma cantidad de insulina. Si nosotros consumimos, bueno, si nosotros tenemos un proceso inflamatorio a un mismo estímulo, no todos vamos a responder de la misma manera a ese estímulo inflamatorio. Algunos van a hacerlo de forma mucho más potente y otros de forma más discreta, ¿no? Pero podemos ver entonces que la variación en la intensidad de la inflamación es importante y sobre todo en dónde se desarrolla, porque eso nos va a permitir clasificar el tipo de enfermedad inflamatoria intestinal de la que estamos hablando. Los síntomas pueden ser de leves a severos y es probable tener periodos en los que la enfermedad esté activa, seguida de periodos de remisión, es decir, momentos en los que el proceso inflamatorio empeora y momentos en los que el proceso inflamatorio se modula de forma más eficiente. Por ejemplo, de lo que hemos visto, lo platicamos en la clase anterior, omega 3 eran antiinflamatorios, omega 6 eran proinflamatorios. Busquen por favor cuál es la proporción correcta en la dieta de omega 3 y omega 6. De 250 miligramos de algo. Busquen qué proporción deberían consumir entre No omega puedo, 3. tengo grabado. Cuenta. Si tienes una idea, pueden participar, no pasa nada. ¿No era lo que nos dijo de que por cada omega 6 deberían ser 3 de omega 3? Al revés. ¿Al revés? ¿Por cada 3? Por cada gramo de omega 3 se estima que se deberían consumir de 3 a 4 de omega 6. Eso es en teoría lo saludable. Sin embargo, hay reportes de poblaciones que consumen 1 hasta 1 gramo de omega 3 por cada gramo de omega 6 y no es un problema para su salud. Todo lo que se ha encontrado son efectos benéficos, sobre todo cardiovasculares, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que, cuál es la proporción de omega 3 a omega 6 que ustedes consumen? Si tuvieran que adivinar. .25. Vamos a hacer una actividad, vamos a jugar. 0.5 miligramos. Para la próxima semana, les invito a que elijan un día, el día que ustedes quieran. La otra vez no sé si le quiero lo mismo. Cuando hablamos de hierro. Sí. Bueno, no lo hicieron. Sí. Sí, tampoco, pero recuerda. Pero bueno, primero ahora con omega 3 y omega 6. ¿Qué tanto omega 6 consumo? ¿Qué tanto omega 3 consumo? Pero ya en cápsulas estamos. No, es que está bien tomar en cápsulas, pero de todas formas también importa mucho lo que consumes de los alimentos. Si lo que consumes de los alimentos sigue siendo más omega 6 y omega 3, no haces nada consumiendo tus pastillas de omega 3, estiramos. Pero lo interesante es que hay distintos reportes que señalan que la dieta occidental puede tener como mínimo hasta 20 gramos de omega 6 por cada gramo de omega 3. Y dependiendo de qué tan americanizada pueda ser su dieta, puede llegar fácilmente entre 60 hasta 100 gramos de omega 6 por cada gramo de omega 3. ¿Qué significa eso en términos de este paciente, por ejemplo? De un paciente que pueda tener una enfermedad inflamatoria intestinal cuya dieta es de 100 gramos de omega 6 por cada gramo de omega 3. Pues que propicia la inflamación. Que empeora los síntomas, que empeora, ¿verdad?, la enfermedad, que es evidente que se requiere hacer con este paciente. Cambiar el tipo de lípidos que consume, reducir los omega 6 a lo mínimo posible y dar omega 3. Y esto aplica a muchísimas enfermedades. Síndrome premenstrual, perfectamente válido, ¿verdad? Puede aplicar a algunas otras enfermedades inflamatorias, totalmente. Sí, totalmente. Ayer también es válido para tu hijo. Bien, entre los síntomas y síntomas que vamos a ver, entonces, en la enfermedad, tanto de Crohn y en la colitis, es decir, son comunes estos síntomas. Diarrea, fatiga, dolor, cólicos abdominales, presencia de sangre en las heces. Recuerden que es más común en la colitis ulcerosa, pero también se presenta en la enfermedad de Crohn. Disminución del apetito y pérdida de peso involuntaria, es bastante común. Hablando entonces de nuevo de una comparativa en esta enfermedad inflamatoria intestinal, pues vamos a ver esta condición crónica. ¿Qué significa eso? No hay cura. ¿Por qué pasa? No sabemos.
¿no? Hay múltiples factores que involucran o que pudieran ser involucrados. Alimentarios son unos, ¿verdad? Pero también hay genéticos. También hay genéticos. En este caso, lo que más nos interesa es que como condición crónica que es, no va a tener una verdadera cura, pero es tratable, se puede controlar, se puede manejar. Vemos aquí, vemos el colitis ulcerosa de nuevo, solo afecta el colon, la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, ¿verdad? La sección inflamatoria es continua en la colitis, mientras que para la enfermedad de Crohn es una inflamación por parches, ¿verdad? En síntomas, vamos a ver pérdida de peso moderada, pérdida de peso un poquito más marcada en la enfermedad de Crohn, dependiendo de las secciones inflamadas comprometidas. ¿Sí? El dolor abdominal, que va a ser aquí nos señala como difuso, dolor abdominal igual generalmente en el lado derecho nos señala de aquí. Bueno, pues el sangrado, ¿verdad? Y aumentan las deposiciones. Y lo que sí es más común de enfermedad de Crohn son las fístulas. Eventualmente platicaremos de eso en los más, ¿verdad? Ahora, hay distintas hipótesis sobre cómo se produce. Insisto, no es una sola enfermedad, no hay una sola causa. Hay muchos elementos que pudieron estar interviniendo, ¿verdad? Pero para esto tenemos que hablar de cómo nuestra microbiota modula la actividad intestinal, para lo cual pues llega el momento de la anécdota. ¿Qué tal? ¿Cómo visualizan a la microbiota? Como un grupo de bichitos que está ahí viviendo haciendo algo. Colonias. Colonias. Yo imagino como una puluca, así, no me han dado vueltas. ¿Cómo se llamaba? Hay muchas especies de microorganismos que constituyen la microbiota, pero vamos a asumir, imaginen, aquí tenemos, ¿verdad?, un intestino. ¿En dónde está la microbiota? Buena pregunta. En la parte superficial. En la pared intestinal. No, en donde. Tendría que ser en la mucosa. Sí, pero Porque si me dicen que está en la mucosa, yo me lo imagino acá. No. En la parte del lumen que puede estar pegando a las pies. Es una buena suposición. Pero ahora, ¿qué hacen ahí? Simplemente están ahí asentadas y viven ahí y fermentan cosas. La subuncona, ¿no? ¿Cómo se comunica la microbiota con los intestinos? Si yo les dijera que hay un grupo de células en su intestino capaz de censar el tipo de macromolécula que está ingresando en sus alimentos, ¿tendrían una idea de qué célula estoy hablando? La microbiota. ¿Cómo? No, ¿puedes repetirlo? Imagínate, Las paredes. es otro paréntesis más. Era un experimento bien interesante. Se hace un trasplante fecal en animales. Toman la licúan, agarran la microbiota y le practican un al animal, traspasando las heces que, pues bueno, al otro animal anteriormente había dado antibióticos para barrer la microbiota. Trasplantan las heces de un animal a otro. Y se caracterizan dos microbiotas. Una microbiota de, vamos a decirle, ratas gordas y una microbiota de ratas flacas. ¿Sí? Imagínense que a la rata flaca le damos antibióticos, tomamos la microbiota de la rata gorda y se la ponemos a la rata flaca. ¿Qué pasó? No lo aceptaría. Pues no, ¿cómo te digo? Los deberían. Porque por los probióticos. Subieron de peso, las ratas ganaron peso. Pero la pregunta es, ¿qué habrá pasado que subieron de peso? Curiosamente, a esas ratas flacas que quedaron gordas, le quitaron, le dieron antibióticos, le quitan la microbiota de las ratas gordas y le vuelven a poner la microbiota de la rata flaca. ¿Qué pasó? Bajó de peso. Ay, necesito ese. Lo interesante es. Necesito esa microbiota. ¿Por qué?
creen que comieron? O sea, ¿por qué creen que bajaron de peso o que subieron de peso? Por lo de la No tienen, absorción. no tienen tanto dentro de la rata, ¿eh? La absorción de alimentos. El cómo deshacen los alimentos. La cantidad de alimentos que comían era diferente. Hay otro experimento que habla del líquido, pero ahorita es la cantidad de alimentos. ¿Qué significa eso? Si una persona empieza a consumir alimentos ricos en azúcares, vamos a decir, pues, panes, carbohidratos, dulces, Mi dieta. va a fomentar que determinado tipo de microorganismos proliferen en su microbiota. ¿Cuál es el detalle? El detalle está en que esos microorganismos, a través de la interfase que tenemos aquí en el intestino, con las células enteroendócrinas, van a producir una serie de elementos que van a señalar a estas células enteroendócrinas a través de los neuróporos para unirse con el sistema nervioso entérico. De ahí el sistema nervioso entérico, a través del nervio vago, ¿verdad?, hace unos puntos de relevo en el núcleo dorsal, núcleo motor dorsal, en el locus ceruleus y se me olvidó la otra parte. Pero lo interesante es que el 90% de las conexiones nerviosas de su nervio vago son aferencias, llevan información a su cerebro. Cuando ustedes empiezan a consumir alimentos ricos en azúcares, ricos en grasa, favorecen el crecimiento de una microbiota muy particular. Vamos a decirle microbiota de rata gorda. ¿Qué va a pasar? Un día, de repente, tienes hambre y crees que vas a querer comer brócoli. No, tu microbiota te va a estar pidiendo que consumas carbohidratos, que consumas grasas. Ahora más hambre, entonces. Tu microbiota te va a pedir que elijas Nada, alimentos fracasa. ricos en carbohidratos, ricos en grasas. Necesitas Caso microbiota. contrario, ¿qué hacemos si tenemos microbiota de rata flaca? Comemos frutitas, verduritas, fibra, ¿sí? Alimentos con carnes magras, ¿verdad? Entonces, nuestra microbiota no nos va a pedir el consumo de azúcar, de grasa, nos va a pedir el consumo de fibra, Necesito de la frutas, microbiota de verduras. vegano. Entonces, hasta cierto punto, ustedes son un esqueleto biomecánico con algunos músculos y microbiota que trata de decirles qué comer, ¿no? Lo interesante al respecto es que así como la microbiota es capaz de modular lo que queremos comer, la microbiota también tiene la capacidad de modular la respuesta inflamatoria. Ay, qué horror, me acordé. Un ejemplo interesante. En otro experimento, Ella, mi calceta tiene que hacen orejitas. también con animales, se midió la percepción del dolor y la distensión abdominal generada. Esto comúnmente lo platicamos cuando vemos síndrome de colon irritable, pero creo que lo voy a ver con ustedes. Ay, no. Yo quería saber. ¿Qué creen que pasa cuando una persona nace? Se esteriliza, es decir, sus microbios nace estéril, ¿sí? Y se mantiene estéril, nunca desarrolla microbiota. ¿Qué pasa con la percepción del dolor? ¿Será que se reduzca? ¿Será que aumenta? ¿Aumenta el dolor? Se adapta. Se adapta. Aumentaría el dolor. Aumenta la percepción del dolor. Es importante, la percepción del dolor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Individuos que nacen, por ejemplo, por cesárea, que no captan bacterias acidolácticas del canal vaginal de sus madres, ¿no? Tienden a desarrollar más este tipo de enfermedades. Pero algo interesante es que en estas ratas, ¿sí?, tenían distintos grupos. Tenemos a las ratas que nacieron estériles y se mantuvieron estériles. Y tenemos a las ratas, digamos, que tienen microbiota de estándar de ratas, ¿no? Y hacen una prueba de distensión abdominal con podríamos decir, un globo especializado para causar distensión abdominal. Mide los potenciales de acción que disparan las neuronas entéricas. A mayor potencial de acción ante cierta presión significa que hay un mayor estímulo, mayor dolor.
Y efectivamente las ratas que no tuvieron microbiota desarrollaron una peor percepción hacia el dolor, es decir, para ellos era mucho más doloroso, menos disfunción abdominal, que aquellas ratas que tenían una microbiota sana. Entonces la microbiota puede modular de forma homogénea el sistema nervioso qué queremos comer y cómo percibimos el dolor. Tampoco es extraño que la microbiota sea capaz de modular la respuesta inflamatoria en el intestino. Entonces, si mi microbiota es sana, podríamos entender que la percepción del dolor, mis alimentos y el proceso inflamatorio sea menor si la microbiota es sana. Si la microbiota no es sana, si hay disbiosis, ¿qué podría ocurrir? Vamos a la rata roja. Una parte. Además, va a potenciarse la inflamación. Entonces, todo eso para que podamos ver esta imagen. Vean aquí, bacterias, algunas más dañinas que otras, ¿verdad? Tenemos bacterias entonces que están en el intestino. ¿Qué ocurre cuando se desencadena o se desarrolla un proceso inflamatorio? Ustedes tienen aquí una barrera intestinal de células epiteliales que están fuertemente unidas para tratar de ser impermeables. No queremos que elementos extraños atraviesen esta barrera, ¿verdad? ¿Qué pasa si se provoca la inflamación intestinal? ¿Será que la permeabilidad aumenta o disminuye? Disminuye. Profe, déjenos participar, no se ría. Aumenta la permeabilidad. El aumento de la permeabilidad hace que elementos que naturalmente no deberían atravesar esa barrera, esa membrana, ahora sí atraviesan esa membrana. Vean aquí, les están señalando cómo estas bacterias son capaces de traslocarse, movilizarse y pasar a través de la mucosa. ¿Cuál es uno de los problemas? Que a nivel de la submucosa, adivinen que tenemos. No tenemos microbiota. Capa muscular. ¿Qué hay en la capa submucosa que es importante para defendernos? Vasos sanguíneos. Para defendernos. Igual iba a decir vasos sanguíneos, es para defender todos los vasos. Leucocitos. Células inmunitarias. Eso dije. Células T. Eso dije. Ah, ¿no? Bueno, tenemos células TH1, TH2, TH17, Treg, tenemos también Esas son macrófagos, las que tenemos salen cuando neutrófilos, detectan tenemos como un dolor. Lo interesante es que en barren todo. esta submucosa, ese agregado de células inmunitarias van a detectar que hay una bacteria que no debería estar ahí. La bacteria debería estar acá afuera. Bueno, eso hasta cierto punto es tolerable por, ¿verdad?, nuestro sistema inmunitario. Pero ¿qué pasa si esa bacteria, debido a la permeabilidad, es capaz de ingresar hasta la capa submucosa? Activa la respuesta inflamatoria. Y si activamos la respuesta inflamatoria, esa respuesta provoca lesiones en el tejido. Entonces podemos entender que, si bien no hay una sola causa para la enfermedad inflamatoria intestinal, para la enfermedad del Crohn, para la enfermedad, para la colitis ulcerosa, la inflamación intestinal provocada por una disbiosis juega un papel importante. Vean aquí, nos da algunos otros factores que influyen, ¿sí?, ambientales, factores genéticos, factores dietéticos. Pero lo que ocurre es que este proceso inflamatorio se manifiesta a lo largo tanto de la mucosa como de la submucosa para la colitis ulcerosa. Y cuando hablamos de la enfermedad de Crohn, tranquilamente podemos incluir esa capa muscular e incluso la capa serosa, que cuando se involucran todas estas capas se forma lo que llamamos fístula, conecta con el exterior o con otros órganos. Imaginen tener su intestino conectado con su pared abdominal externa. Nada agradable, ¿verdad? Bien, tenemos entonces para los cuidados, prevenir infecciones, evitar el tabaco, dieta completa y equilibrada, que aquí la recomendación está horrible. Evitar antiinflamatorios no esteroideos. Interesante, para prevenir infecciones, sobre todo aquellas
de origen alimentario. ¿Qué recomendación sería la mejor que podría tener para un paciente de este tipo? ¿Podría repetirlo? Sí. Pero más. Por ejemplo, si queremos prevenir una infección en un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, si queremos evitar el proceso inflamatorio, ¿qué recomendaciones le podrían dar? Lo que dijo del omega 3. Bueno, una parte consumir omega 3 está bien, pero con el punto de prevenir infecciones. Puede ser ahí para el Probiótico. Como nos dio la clase de los yogures allá, cuando nos dio la experiencia. Podrían consumir probióticos, es una forma. Prebióticos también. Hay alimento de las cositas. Hay otra forma todavía mucho más sencilla. Contra la infección. Comer bien. Me imagino que todo puede comer bien. No comer. Me encanta porque a un punto tan básico como la higiene no se les tiene a la mente. Y Sauri no dijo nada. O sea, lavarse las manos, importante antes de comer, mínimo Ay, antes de Otto. preparar alimentos y Molesta, desde luego quítale la limitar el taza. consumo de alimentos fuera de casa, que pues aquí en su cafetería no sé cómo qué tan sano De primer nivel. No se lavan las manos. No se lavan las manos, yo lo vi una vez. Cuando salen del baño no se lavan las manos. Así como corona, ¿no? Y tal vez puede ser sabor. Ay, por eso está tan buena la torta crispy. Y el profe, no lo sabía. El profe comprando ahí. Pues, yo la verdad es que solo como cosas, o sea, compro agua o algún refresco o algo así, pero no algo preparado. Bueno, tiene con la marca cristal, ¿no? Pero, perdón, yo soy Don Perry, sí es cierto. Yeah. No, el punto básico, muchachos, es promover si bien no es algo que el paciente vaya a comer, pero promover la higiene en la preparación de alimentos, en el consumo de los alimentos. ¿Por qué? Porque cualquier respuesta inflamatoria va a exacerbar, va a empeorar el estado del paciente. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Las causas de la enfermedad inflamatoria intestinal no se conocen del todo, pero desde luego involucra una interacción entre el sistema inmune con factores genéticos y ambientales. Dice aquí, los principales factores van a ser microorganismos del tubo gastrointestinal que pueden estar de forma permanente, de forma, ahora sí que residente o transitoria, y algunos componentes dietéticos. Desde luego, una respuesta inflamatoria excesiva y la incapacidad de suprimir esa respuesta inflamatoria son los principales factores de esta enfermedad. Vean aquí, tenemos un epitelio normal, ¿sí? Un epitelio en enfermedad de Crohn, ¿verdad? Y la característica importante que nos dan aquí es el cambio en la permeabilidad. Si tenemos, por ejemplo, un intestino, ¿verdad?, que maneja una estructura adecuada, que tiene una permeabilidad correcta, aquí entre estas células epiteliales hay una serie de proteínas llamadas ocludinas. Las ocludinas permiten las uniones conjuntas que tenemos entre estos epitelios, de forma tal que pudieran imaginarlas como un sello entre células que no permite que nada ingrese, ¿verdad?, por debajo de ese epitelio. Ahora, ¿qué va a pasar en un paciente que pues, ya tiene una condición proinflamatoria, como enfermedad de Crohn? Si se dan cuenta, la bacteria que normalmente debería quedarse fuera, esa bacteria ahora es capaz de migrar, ingresar eventualmente hasta debajo del epitelio y activar a las células inmunitarias que tengo en la zona. ¿Qué va a ocurrir si activo esas células inmunitarias? Se potencia la respuesta inflamatoria. Y si estamos hablando de que el paciente tiene una enfermedad de Crohn y potenció la enfermedad inflamatoria, pues todas las complicaciones derivadas de la enfermedad van a ser más evidentes. Podríamos decir. Lo que pasa es que ahí es donde tenemos células inmunitarias. Bien. ¿Qué pueden decirme de esta imagen, muchachos?
Observen primero la imagen de la izquierda. Qué grosero, Sauri. ¿Qué? Entran ¿Qué los dice, Michelle? pisos. Ajá, y esta no te Ajá, Es una y- guerra. O sea, lo de las células inmunitarias. Sí, los desastres. Ajá, se está por usar. Se dañó la permeabilidad. Pero observen bien. Hay inflamación. Hay necrosis. Voy a ir algo. Hay necrosis. Hay necrosis, dice. ¿Dónde está la cross? Muéstrame el negro. Ya. Bien. Sí, ahí dice. Si se dan cuenta, aquí nos dice que hay ciertas variantes genéticas, ¿verdad? Estas variantes genéticas pueden causar anormalidades en las mucosas. Lo interesante es que cuando hay una anormalidad en la mucosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las barreras dejan de ser permeables, bueno, aumentan su permeabilidad, es la expresión correcta, aumentan su permeabilidad y elementos que deberían de estar fuera son capaces de ingresar, ¿verdad? Si observamos entonces que ingresan bacterias, ingresan productos incluso de las bacterias, como puede ser el lipopolisacárido, vamos a tener la activación de toda la respuesta inmunitaria. Al final de cuentas, la activación de la respuesta inmunitaria, ¿qué es lo que va a ocasionar? Un proceso inflamatorio que de forma crónica termina dañando el epitelio intestinal. ¿Sale? No es necesario que se aprendan todas las citocinas, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, aquí nos ponen o nos dividen este esquema en dos estadios bien importantes: la disbiosis y el estado saludable, lo que podemos conocer como eubiosis. Bien. ¿Qué es lo que produce la disbiosis como cambios a nivel de la activación del sistema inmune? La alteración en la microbiota. Dilo fuerte. No. Porque el profe hará cara de. Dice ella que una alteración en la microbiota. No, evidentemente la disbiosis es una alteración en la microbiota, pero por debajo, observen, la disbiosis, el crecimiento de estos microorganismos patógenos, es reconocido por células dendríticas, por células inmunitarias, las cuales producen una serie de factores inflamatorios, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, y a su vez aquí abajito tenemos la activación de otros factores que potencian el proceso inflamatorio, ¿verdad? Ahora, si en lugar de disbiosis tenemos una eubiosis, ¿sí? Estos mismos microorganismos funcionan como un tipo de competencia contra los patógenos. Además, nos permiten producir ácidos grasos de cadena corta, los cuales tienen efectos epigenéticos. ¿Saben qué es la epigenética? No. Epigenética, todos los factores genéticos que Centrales. no quedan Epidemia. Gael Anderson. La epigenética son los cambios en la expresión genética provocados por elementos del medio, particularmente la alimentación. Es decir, estos ácidos grasos de cadena corta son capaces de cambiar la forma en la que se expresan los genes de las células del intestino, ¿verdad? Estas células, por ejemplo, pueden reducir la producción de factores proinflamatorios. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que se potencian algunos, como el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 10. Esas dos son primordialmente antiinflamatorias, mientras que del otro lado hemos visto que el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 o interleucina 1 beta son las proinflamatorias. ¿Saben? Entonces, los ácidos grasos de cadena corta son capaces de modificar la expresión de los genes de las células que están en nuestro intestino y son capaces de reducir la expresión de factores proinflamatorios y de aumentar la expresión de factores antiinflamatorios. Eso es lo más relevante. Bien, entonces, entendiendo que la inflamación es un proceso homeostático natural, normal, ¿verdad? El problema no es la respuesta inflamatoria, sino la regulación de esa respuesta. ¿Sí? Aquí vemos que la respuesta inflamatoria aumenta la producción de citocinas, aumenta la formación de proteínas de fase aguda, incrementa la permeabilidad del tracto gastrointestinal.
intestinal, incrementa las proteínas que degradan la matriz celular, producción de radicales libres, producción de leucotrienos, ¿verdad? En la enfermedad inflamatoria intestinal, los mecanismos reguladores que limitan la respuesta inflamatoria son defectuosas o las respuestas de la fase aguda están sumamente incrementadas, provocando fibrosis, destrucción de tejidos. ¿Sí? La dieta, vamos a ver, principal factor medioambiental que puede desencadenar, sobre todo recaídas. Por lo tanto, a lo mejor para el paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, unos taquifuego con salsa valentina y salsa inglesa no es No, hay una michelada. no es lo más recomendable, ¿verdad? Michelada, porque bueno. Vemos entonces que otro de los elementos presentes en la enfermedad inflamatoria intestinal es la malnutrición, la cual es capaz de afectar la función y eficacia de las barreras mucosas, células inmunitarias, por lo que terminamos aquí afectando la función de la respuesta inflamatoria. La dieta también afecta el tipo de composición relativa de la microbiota, esto no hay que olvidarlo. Para pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal, una dieta macrobiótica antiinflamatoria sería lo más indicado, ¿verdad? Vemos que varios nutrientes influyen en la intensidad de la respuesta, esto lo vamos a comentar. En la patogenia se han considerado alergias alimentarias y otras reacciones, por ejemplo, alimentos específicos que pudieran ser alérgenos. Y la permeabilidad de la barrera intestinal a moléculas de alimentos y restos celulares es muy probable que esté aumentada, facilitando el establecimiento de un proceso inflamatorio. Profe, pero es una pregunta. Yo me acuerdo que habían mencionado, o sea, no de su clase, pero no sé cómo funciona bien. O sea, el hecho de que luego las bacterias se pueden meter. Translocación bacteriana. Pero que da sepsis o algo así. Es que no es que te dé sepsis, porque mira, si te das cuenta, aquí tenemos esto, la translocación bacteriana. Cuando tú tienes una barrera intestinal comprometida, ¿sí? Estas bacterias pueden ingresar al espacio que está por debajo del epitelio. Aquí nos presentan la lámina propia, pero aquí, por ejemplo, podemos encontrar una submucosa sin problema. ¿Cuál es el detalle? No es como que la bacteria ingrese a tu circulación y se vaya a todos lados, ¿no? Aquí tenemos una cantidad importante de células inmunitarias que están dispuestas a neutralizar o eliminar a esa bacteria. El problema es que en el proceso se genera una respuesta inflamatoria intensa. Entonces, profe, si entendí que inflama, pero también se la Ajá. No, o sea, se inflama y de manera natural la inflamación debería eliminarse cuando se elimina el patógeno. El problema está en que si carezco de este control, ¿verdad? La respuesta inflamatoria prosigue y es lo que termina causando el daño en la enfermedad ¿Y la sepsis? Bien. Infección. Hablando entonces de Bueno. la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a tener aquí una predisposición genética importante, ¿verdad? Y un factor desencadenante. Aquí nos señalan irritantes, desconocidos, enfermedades víricas, bacterianas, inclusive autoinmunes. La realidad es que lo que engloba todo esto es una activación anormal de la respuesta inflamatoria. Es decir, la inflamación es exagerada, muy potente. Por su defecto, está mal controlada, no se limita, no se disminuye. Esta respuesta inflamatoria, entonces, vamos a ver que nos va a llevar a una lesión de las células intestinales, de forma que, pues, en el intestino delgado, en el intestino grueso, ¿verdad? O con una hipoabsorción, podemos sin problema generar úlceras por estenosis del intestino. Esto va a estar acompañado de diarrea, pérdida de peso, crecimiento insuficiente, ¿verdad? Hiperhomocistinemia y obstrucción de la gastrointestinal. Particularmente esta obstrucción gastrointestinal, muchachos, la vamos a observar en la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa no va a ser tanto. Por el tratamiento médico vamos a ver corticoides, antiinflamatorios, inmunosupresores, antibióticos y anticitocinas para limitar la inflamación.
Cada uno de esos elementos busca o limitar la inflamación o suprimir la respuesta inflamatoria para limitar de nuevo esa inflamación. Por el tratamiento quirúrgico, en el peor de los casos, si la enfermedad causa una inflamación, una necrosis, un daño considerable del intestino, hay que removerlo, hay que retirarlo. Y esto es precisamente el proceso quirúrgico. Por el tratamiento nutricional, aquí van a verse preparados enterales por vía oral. En este caso, son así es necesario, ¿verdad? Consumo de alimentos, que dice ahí, bien tolerados, creo que es una recomendación un poquito ambigua, pero sí, el paciente en este caso debe consumir alimentos que no provoquen o que no estimulen la respuesta inflamatoria. Pues nutrición parenteral en pacientes con lo que dice, con obstrucción intestinal, una enfermedad gástrica grave, ¿verdad? Lo importante es, en este caso, que el paciente sea capaz de recibir nutrimentos, cosa que no va a poder asimilar correctamente si el proceso inflamatorio está afectando sobre todo el intestino delgado. Suplementos que dicen multivitamínicos con folato, B2, B6, suplementos de omega 3, considerar que es el uso de probióticos y prebióticos, que es lo que ya hemos platicado anteriormente, ¿no? Modificar la ingesta, ¿qué es? De fibra. De fibra, bueno, en este caso funcionan como un prebiótico. Recuerden que lo que más nos va a interesar es la fibra soluble, efectos prebióticos. Y pruebas de intolerancias alimentarias, que aquí un detalle, si un paciente tiene la posibilidad de ser intolerante a un alimento y tiene ya una enfermedad inflamatoria diagnosticada, no es necesario que haga una prueba, ¿verdad? Evítenselo. ¿Por qué? Porque lo único que va a tener un mal momento pues, va a ser el paciente. Como decir, ¿serás alérgico a las fresas? Ven, te voy a dar fresa para que tengas una respuesta en sentido. No es adecuado. Por el tratamiento, bueno, en este caso nos vamos a quedar con el de abajo, el de arriba no está muy bien. Intestino irritable, vamos a ver solo enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a ver antiinflamatorios, esteroides, inmunosupresores y en el peor de los casos, cirugía. Factores de riesgo para ambas, desde luego, la edad. La mayoría de las personas que desarrollan esta enfermedad pueden tener un diagnóstico antes de los 30 o después de los 50 o 60 años. Raza o grupo étnico, vemos aquí que es más frecuente en personas de raza blanca, puede ocurrir en cualquiera, pero en los caucásicos son los más afectados. ¿Ves? Pero ya no fumo. Antecedentes familiares, sobre todo cuando tenemos padre, hermano, hijo, paciente, un familiar directo, enfermedad inflamatoria intestinal, y desde luego tabaquismo, ¿no? Fumar aquí nos lo señalan como un factor de riesgo controlable, más importante para la enfermedad de Crohn. Y me parece que esto es relativo, de acuerdo al Kraus, ¿sí? La alimentación es el factor de riesgo controlable más importante, sobre todo cuando hablamos de la higiene de los alimentos. Solo me quedaba. ¿En serio? Hablando de las complicaciones, podemos encontrarnos con la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, y comparten ciertas complicaciones, entre ellas cáncer de colon. Lo otro, vamos a encontrarnos inflamaciones en los órganos, piel, ojos, articulaciones, efectos secundarios de los medicamentos, ¿verdad? Colangitis esclerosante primaria, coágulos sanguíneos, deshidratación grave, sobre todo en el caso de diarrea excesiva, diarrea profusa. Por las complicaciones que ustedes pueden observar aquí, tenemos la obstrucción intestinal en la enfermedad de Crohn, acuérdense, debido al engrosamiento de las paredes, la obstrucción en la enfermedad de Crohn es la más relevante, ¿sí? En este caso, ya que la enfermedad afecta todo el grosor de la pared intestinal con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Estas paredes grosas se estrechan y pues podemos generar una obstrucción intestinal. Si el paciente tiene historial de obstrucción intestinal, si hay datos de engrosamiento intestinal en la enfermedad de Crohn, no es lo más recomendable aumentar la fibra dietética, ¿verdad? Porque eso aumentaría el volumen y podría causar un problema severo de obstrucción intestinal. Luego tenemos malnutrición, en este caso la presencia de diarrea, dolor abdominal o puede dificultar la ingesta de alimentos por la absorción intestinal.
En particular, vemos cómo desarrollar anemia debido a bajo niveles de hierro o vitamina B2. De las complicaciones más severas vamos a encontrarnos aquí las fístulas. Aquí, cuando la inflamación se extiende a través de la pared intestinal, provoca una fístula. Es una conexión atípica entre distintas partes del organismo. Por ejemplo, aquí ustedes tienen su intestino y aquí tienen la pared abdominal externa. Imaginen que su intestino, por el proceso inflamatorio, genera una fístula y se genera una conexión con el exterior de su abdomen. Ya valió. ¿No está bonito? No sé. Entre muchas otras cosas. Luego, tenemos algunas otras fístulas, vamos aquí, las que están cercanas a la región anal, son las más frecuentes. Sin embargo, también pueden producirse internamente o hacia la parte de la zona abdominal, como les había mencionado. En algunos casos, si la fístula se infecta, forma un agregado de pus conocido como absceso. Y estas fístulas pueden conectar entre distintas regiones. Vean aquí, una fisura anal se trata de una pequeña ruptura de este tejido que recubre el ano o en la piel que se encuentra alrededor, lo que favorece las infecciones. Y aquí, estas conexiones o estas terminaciones pues pueden ser de distintos tipos, ¿verdad? No es necesario que se aprendan cada tipo, pero observen que las fístulas pueden involucrar recto, ano y distintas regiones de la piel alrededor. Bueno, no debe ser nada cómodo. Ay, bien, guárdate las del cuello. Megacolon. Es Por eso se llama megacolon. ¿Qué? Megacolon. ¡Hala! Cristóbal Colón. El prefijo mega es grande. No sabe desde colon pequeño. Está muy grueso. Así es de Bien. En la colitis ulcerosa, Yo creo que sé que iba a decir, es más feo. severas, es el megacolon tóxico. Lo que observamos aquí es un agrandamiento rápido, donde en presencia de colitis el colon se ensancha rápidamente. Un proceso grave conocido como colon, el megacolon tóxico. ¿Sí? Este proceso puede tardar un par de horas. Entre un par de horas a 8 horas tranquilamente. Es algo que puede ocurrir de forma súbita, una urgencia médica que debe ser atendido por cirugía. Y observen aquí cómo el tamaño del colon queda gigantesco. Y cuando lo extirpan, pues es todo esto, una masa de contenido. Primordialmente podríamos pensar en un tejido edematizado por el tamaño que tiene. Nada agradable. Luego, el colon perforado, en este caso vemos casi siempre consecuencia del megacolon tóxico, pero también puede ocurrir independientemente de eso. Se pueden generar perforaciones si estamos hablando de que la respuesta inflamatoria pues, se ha mantenido durante un tiempo considerable y ha sido ¿Quién me habla? Sí, medicina. Y aquí tenemos algunas diferencias, de nuevo, entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Esto también se ha tomado del caos, yo creo que se ve en la plataforma. Y aquí vemos que la anatomía patológica macroscópica, bueno, la presentación de la colitis involucra diarrea sanguinolenta, mientras que la enfermedad de Crohn, dolor abdominal. Luego tenemos diarrea sanguinolenta, pero recuerden que también puede haber diarrea. Tenemos en este caso la anatomía patológica para la colitis ulcerosa. El recto está afectado en todos los casos y se desplaza en forma continua en dirección proximal del recto. Vamos a encontrarnos paredes delgadas, poca estenosis, úlceras difusas. Mientras que la enfermedad de Crohn pues, no siempre va a estar afectada en la área perianal. Lo más común es que nos topemos con regiones por partes, en cualquier parte del tubo intestino. La inflamación pues, va a ser una lesión discontinua o lesiones segmentadas. Vamos a encontrar un engrosamiento en la pared, mientras que en la colitis había una pared delgada, con estenosis relativamente frecuentes y aspecto integrado, no se había comentado. A diferencia de la colitis ulcerosa que va a tener pseudopólipos. La histopatología, pues tenemos aquí ausencia de irradiación, va a haber inflamación escasa, úlceras más profundas, los pseudopólipos que les comentaba. Mientras que en la enfermedad de Crohn pues, va a haber más inflamación, úlceras superficiales de presentar fibrosis. Las manifestaciones extraintestinales como esclerosante, que es la más importante, y en el caso de la enfermedad de Crohn, litiasis biliar.
Por otras complicaciones, las vimos ahorita, de acuerdo tóxico y gastritis, y desde luego cáncer en ambos casos, ¿verdad? Ya. La aprobación ahorita, la vamos a hacer. ¡Wow! Es mucha Pero información.